tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas, extensiones, Cañar y La Troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Distinguidas autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca y de la Universidad Colima, México. Señoras y señores, bienvenidos al webinar Importancia de la investigación en educación, publicaciones, trabajo en red, organizado por la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades en coordinación con el Centro de Educación Continua. Saludamos de manera especial al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, el doctor Pedro Martínez Suárez, vicerrector de Investigación e Innovación, Vinculación con la Sociedad y Posgrados, doctor Bolívar Cabrera Berresueta, decano de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades, así como al magíster Walter Crespo, subdecano de la Unidad Académica, magíster Joana Puya Merchán, directora de Carrera de Educación Inicial de la Matriz Cuenca, magíster Diana Fares, directora de Carrera de Educación Inicial en la Extensión Cañar, magíster Diego Heredia León, director de Carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, sede Azogues, magíster Nancy Cárdenas Cordero, directora de Carrera de Educación, sede Azogues, magíster Patricia Lemos Intriago, directora de Carrera de Educación Inicial, sede Morona, Macas, docentes investigadores y estudiantes. Doctor Isaac Uribe, PhD, docente investigador de la Universidad Colima de México. Doctor Carlos Alberto Román, PhD, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca. Y al doctor Pedro Martínez, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Cuenca, ponentes del webinar Importancia de la investigación en educación, publicaciones, trabajo en red. Comenzamos con el programa. Como primer acto tenemos la intervención de la doctora María Luisa Montánchez, docente investigadora de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Católica de Cuenca para la apertura de este webinar. Le damos paso, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Un gustazo teneros aquí otro martes más. Quería agradecer la asistencia pues, a todos nuestros compañeros los docentes, estudiantes, público en general y lógicamente a los compañeros que hemos tenido durante
estos 5 martes desde el 20 de abril del mes pasado hasta ahora, que son compañeros de Brasil, que están presentes, compañeros de Colombia y ahora compañeros de México. Lógicamente agradecer a la Facultad de Educación, al decano Bolívar Cabrera, subdecano Walter Crespo, a nuestras autoridades, especialmente a nuestro rector Enrique Pozo, por todo el apoyo en este evento que parte de nuestra facultad. Agradecer a nuestros compañeros hoy presentes, que puedo decir estoy muy orgullosa porque aparte de ser profesionales, doctores y todo lo que queráis, son mis amigos, que son Carlos Román, Pedro Martínez y nuestro ponente invitado internacional, Isaac Uribe, que luego os lo presentarán, etcétera, etcétera. Durante estos 5 martes hemos estado tratando acerca de temas de investigación, de qué importancia tiene investigar, temas de interculturalidad que nos atañen mucho al ámbito de la educación, aunque en todos los ámbitos porque es un tema transversal, temas de psicología educativa y hoy lo importante es pues qué importancia tiene la investigación en el ámbito educativo, qué importancia tan grande, y muchos de los docentes que estemos aquí, seguramente todos los estudiantes, qué importancia tienen esas publicaciones y tanto que trabajamos en ello, y qué importancia absoluta tiene el trabajo en red. Estos webinares han surgido de un trabajo en red, de tener compañeros internacionales, poder contar con colegas, con profesionales pues, de este calibre y de esta envergadura. Y gracias a eso se ha podido crear un proyecto de redes de investigación con estos países que esperemos que vayamos engordando con más países, tanto de Latinoamérica como de Europa y demás continentes. Con ello, dar la bienvenida, daros muchas gracias a todos los estudiantes, representantes de la facultad, autoridades, compañeros y amigos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora María Luisa, por su intervención. Continuamos con la inauguración del webinar Investigación en Educación, a cargo del doctor Bolívar Cabrera Berresueta, decano de la unidad académica. Adelante, decano. Buenas tardes. Me sumo a las palabras emitidas por María Luisa, decir que es una enorme satisfacción para la unidad académica de Educación, Artes y Humanidades prácticamente concluir con este ciclo de webinares que la temática general ha sido en torno a los procesos de investigación en el área educativa, partiendo de la investigación formativa, la básica y, por qué no decirlo, la científica. Para ello, como estrategia, queremos vincularnos con docentes y estudiantes de otras universidades, mucho más cuando nuestra universidad considera pilar fundamental para su desarrollo institucional la internacionalización. Qué bueno que podamos conectarnos, contactarnos, emitir nuestras experiencias y las experiencias de otros investigadores, de otros continentes, de otras universidades y desarrollar estos procesos y estos trabajos en red, que son la aspiración de la universidad y la aspiración de la unidad académica de Educación, Artes y Humanidades. Quiero en este momento agradecer a todo el personal que estuvo dedicado a la planificación, ejecución de estos webinares. El trabajo a lo mejor hasta a escondidas o el trabajo a espaldas o que no necesariamente se refleja en una intervención es el trabajo que ha realizado mucho personal y a ellos vaya mi reconocimiento, mi agradecimiento. Asimismo, agradecer la colaboración de docentes de diferentes universidades. Quiero decir también de que una de los grandes logros de estos webinares ha sido la participación de docentes y estudiantes de diferentes centros educativos
y claro, principalmente de nuestra unidad académica, porque consideramos que estos son los espacios, antes que de los docentes, principalmente de los estudiantes, porque a los estudiantes les corresponde también adentrarnos en estos procesos de investigación. Al aperturar este webinar y declarar inaugurado el mismo, agradecer la presencia del doctor Isaac Uribe, de nuestro señor vicerrector de investigación, doctor Pedro Martínez, del doctor Carlos Román, que va también a desarrollar una temática muy importante que hace referencia a la ética y sobre todo a la ética dentro de la investigación. Y claro, no puedo terminar esta intervención agradeciendo, animando a los estudiantes para que nos sigan acompañando en futuros certámenes organizados por la unidad académica. Terminamos este ciclo de webinares, pero iniciarán otros. Y lo que decimos, en donde los estudiantes se constituirán en el centro de la experiencia de estos eventos académicos. Muchas gracias y pues vamos a participar de estas excelentes ponencias, pese a estar en una sesión de trabajo con la máxima autoridad, pero sin embargo he querido estar presente en esta apertura y en la inauguración de este congreso. Bienvenidos, muchas gracias. Declaramos inaugurado este webinar en torno a investigación. Muchas gracias, doctor Bolívar, por sus palabras. Continuamos con la compañera Gabriela Ceballos, estudiante de la carrera de Educación Inicial, quien actuará como moderadora de este evento académico. Bienvenidos, Gabriela, adelante. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias con todos los presentes. Es un honor participar de calidad de moderadora de este webinar. Importancia de la investigación en educación, publicaciones, trabajos en red. Los estudiantes nos sentimos honrados y complacidos de participar en forma activa en este evento académico. Gracias por formarnos para la vida y para el ejercicio profesional. Comenzamos con este webinar presentando al primer ponente, doctor Isaac Uribe, PhD, mexicano, psicólogo y maestro en ciencias por la Universidad de Colima, doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo, titular A de la Facultad de Psicología, Universidad de Colima, con 22 años de experiencia en la docencia y la investigación. En los últimos 5 años ha publicado más de 30 artículos de investigación en diversas revistas indexadas nacionales e internacionales. Ha sido asesor de 20 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 3 de doctorado. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. El tema que desarrolla es publicaciones y redes académicas. Buenas tardes, doctor Isaac. Tiene 25 minutos para su ponencia. Bienvenido, puede continuar. Su micrófono, por favor, si nos ayuda. Muchas gracias por la presentación, Gabriela. Muchas gracias por la invitación a la doctora Montsánchez. Muchas gracias por la recepción. Agradezco a la Universidad de Cuenca esta generosa invitación a dialogar con ustedes en algo que personalmente me apasiona, que tiene que ver con la investigación científica, que en esta ocasión me va a corresponder dialogar un poco acerca de las redes académicas, institucionales, las publicaciones y por ahí algunas reflexiones, todo a partir de la experiencia personal como investigador, como lo mencionaron, efectivamente con 22 años, trabajando un poco más, 23 años trabajando en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, aquí en México. Les agradezco mucho la invitación. Si me lo permiten, voy a hacer una presentación, en mi opinión, muy breve, para dar pauta a preguntas si es que existen. Y lo voy a hacer ahora. Aquí dice compartir pantalla.
¿Se mira ahí? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, aquí está. Le puse como título a esta ponencia de 20 minutos, voy a usar redes académicas, publicaciones científicas, potencialidades y límites de las redes académicas en el ámbito de las instituciones de educación superior públicas y privadas. Bueno, hablo un poco acerca de las redes académicas, de esto que hemos conocido quienes tenemos el privilegio de estar trabajando en una institución de educación superior, ya sea pública o privada. En el caso propio, yo trabajo en una institución de educación superior pública del estado de Colima, recibe presupuesto público, tanto federal como estatal, y esto implica que desarrollemos una serie de actividades muy particulares, entre ellas lo que le denominamos aquí la gestión académica, específicamente el trabajo en redes. La experiencia mía en 22 años es, sí, siempre he escuchado, lo voy a narrar como anécdota, que una de las funciones particulares de los profesores y profesoras de tiempo completo en esta universidad es precisamente la gestión y la consolidación y el trabajo en redes, tanto locales como internacionales. Al menos yo puse ahí del 2010, en mi experiencia personal a la fecha, ya un poco más consolidado como investigador, después de haber concluido un doctorado en la Universidad Nacional. Un poco antes, yo concluí mi doctorado en el 2006. Y a la fecha he estado trabajando de manera consistente con diversos grupos, le voy a llamar, grupos académicos, pares académicos en donde hemos desarrollado líneas de investigación diversa. Lo que sí queda claro es que estas formas de trabajo en grupo nos han facilitado mucho la cooperación en el desarrollo de la investigación científica. Yo diría, una percepción personal, que en estas fechas, 10 tal vez un poco antes, ha generado en este proceso, al menos como yo lo visualizo, y sobre todo en Latinoamérica, una forma de evolución de la sociedad del conocimiento. Estoy hablando particularmente de las ciencias sociales, que no era necesariamente un área muy fuerte en el desarrollo específicamente de la investigación científica. También creo que el estar trabajando en un contexto de una universidad pública, haciendo trabajo con otros colegas, mujeres y hombres, profesores de varias universidades, me refiero a universidades de Sudamérica, de Centroamérica, internamente aquí en México, con colegas de la UNAM, con colegas de universidades públicas estatales muy reconocidas. Creo que esto ha sido muy importante en el proceso de internacionalización de la educación superior, las redes académicas, particularmente en la cooperación académica, en la gestión, es decir, no solamente han servido, en mi opinión, para el desarrollo de proyectos de investigación, sino también de docencia. Y creo que esto puede ser una posibilidad muy importante en el contexto actual. Lo voy a comentar esto un poco más al final. ¿Qué otra cosa? Las redes académicas, me refiero, aquí en México, aclaro un poquito qué es este concepto de redes académicas. Trabajamos bajo políticas públicas que determina la Secretaría de Educación Federal, o en otro contexto podría ser el Ministerio de Educación. Estas políticas determinan que los profesores e investigadores debemos de conformarnos en grupos consolidados con líneas específicas de investigación, líneas definidas por los propios grupos o cuerpos académicos, les llamamos cuerpos académicos. Y ya definimos una línea en función de las prioridades comúnmente locales. Ojo, prioridades locales que no necesariamente pueden ser prioridades o intereses personales. Esta política ha ido cambiando. Ahora, para poder registrar un cuerpo académico y luego trabajar en red, es importante definir líneas de investigación que respondan no solamente a intereses personales, sino a necesidades sociales específicas. Esto ha ayudado mucho, en mi opinión, a la cooperación y la gestión, no solo en la investigación, sino en la docencia también. Podría citar varias experiencias de trabajo conjunto, invitaciones recíprocas, a participar en seminarios, en estancias de investigación, etcétera. Creo que ha sido un eje muy importante para la cooperación y
el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica en instituciones públicas y privadas, que es con quien yo he trabajado de una manera muy particular. Además, estas redes académicas han fortalecido mucho la generación de conocimiento científico contextualizado. Contextualizado quiere decir conocimiento en función del contexto particular. De esto hablaré un poquito más al final. Concluyo en esta diapositiva que las redes académicas son muy importantes para la cooperación y el fortalecimiento de los aspectos académicos en las universidades públicas y privadas en Latinoamérica. En el contexto de la globalización de la educación superior, yo creo que este contexto lo hemos escuchado muchas veces, pero muy poco concreto ha sido, si no es hasta los últimos, en mi opinión, 15 años. Desde hace más de 15 años hemos estado escuchando esta idea de la globalización, la internacionalización. Se ha concretado muy poco, en mi opinión. A pesar de que estamos en una era de la globalización, entre comillas, del conocimiento científico, sí, se discute muchos discursos al respecto, sobre todo en las ciencias sociales. Se ha avanzado, no tanto en lo esperado, me refiero a la generación de conocimiento, pero sí las redes académicas han sido el motor en esta parte. En esta era de la globalización ha habido avances importantes, tal vez no los deseados, en los campos científico y tecnológicos de las diversas áreas del conocimiento. Insisto, mucho más aún, en las áreas como en la que yo me he formado, en el área de la psicología. Además, las redes académicas han favorecido también la generación en temas prioritarios. Prioritarios quiere decir, no podemos investigar, ni trabajar, ni colaborar en cualquier cosa. Al menos uno de los temas, o algunos temas en los que me han invitado a colaborar ya como parte de una política del gobierno mexicano son migración. He trabajado con grupos de académicos y académicas, tratando de explicar la migración de latinos, mexicanos, mexicanas hacia Estados Unidos, pues tenemos la frontera con Estados Unidos y es un problema importantísimo. Genera la migración de latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos, mexicanas a Estados Unidos un potencial enorme en la economía de Estados Unidos, pero también muchos problemas sociales. Entonces es un tema prioritario. Además del desarrollo ambiental, México tiene 2,000 kilómetros de mares, y estos mares siempre tienen que estar protegidos. Hay un proceso de degradación ambiental, se convierte esto en un problema ambiental, hay otros problemas emergentes, hay aumento del desempleo más aún en el contexto de pandemia, delincuencia, criminalidad, narcotráfico, problemas que hemos procurado atender en el ámbito de las redes académicas. Y hay algo que es bien importante. De un poco más de un año a la fecha, todos los grandes problemas derivados de la pandemia por COVID-19, que también hemos estado trabajando en comunicación y en coordinación con otras redes académicas, sobre todo locales en México. Ya tenemos 2 publicaciones derivado de esta problemática. Y aprovecho para abrir un paréntesis, porque me interesaría luego establecer, hablando de redes y convenio, internacionalización, con algunos de ustedes en algunos proyectos que tenemos vigentes acerca de pandemia y comportamiento humano. Casi concluyo, las redes académicas también han ayudado mucho al desarrollo institucional, sobre todo en la transferencia del conocimiento. ¿Qué quiere decir transferencia del conocimiento? Entre otras cosas, la publicación. Cada vez más en Latinoamérica, sobre todo en países, particularmente Colombia, Argentina, Chile, México, un poco a la saga también, el Caribe, han aparecido una gran cantidad de revistas científicas con alto impacto. Esto es el reflejo también de lo que se ha hecho en el ámbito de las redes académicas. Ha adquirido un nuevo valor institucional, esto es bien importante. A mí me contrataron a finales del 98 en la Universidad de Colima, finales del 98. Pensar que hacer conocimiento, generar conocimiento científico era una de las prioridades, en ese entonces no era así. Ahora sí. Ahora se contrata a investigadores con un perfil, porque el conocimiento científico tiene ahora un valor institucional muy importante, porque va de la mano con la formación de investigadores también. Es decir, no solo se trata de investigar, sino de formar recursos humanos. De ahí que esto ha adquirido un valor importante y ahí la importancia de trabajar en redes
para también la formación de conocimiento científico y la formación de nuevos investigadores. Hay muchos retos en este, sin embargo, creo que hay un reto importante en la calidad del conocimiento generado. Se hace mucha investigación cada vez más, pero tenemos que estar cuidando un poco de la calidad de la investigación. Quisiera hablar ahora, ya casi para concluir, no sé cómo voy, de algo que pasa y a propósito de que estoy en un contexto en donde se encuentran autoridades institucionales. Debo comentar que una de las limitantes en muchas ocasiones para el proceso de trabajo en red son precisamente los procesos institucionales y de gestión centrados en los modelos empresariales. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a hacer referencia a mi universidad única y exclusivamente. Sabemos que somos un país, México, con una cantidad importante de necesidades de todo tipo, dentro de las cuales las cuestiones académicas pueden no ser las más importantes. Ha habido gradualmente una reducción del presupuesto federal a las universidades públicas. Gradualmente en los últimos gobiernos, no en el actual. Es decir, eso es cierto. Ha habido una demanda mayor de personas que quieren formarse a nivel profesional. Esto implica que hay menos recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En consecuencia, los procesos institucionales para la gestión del trabajo en redes académicas son complicadísimos. Lo dije así, complicados. Es decir, porque la mayoría de las universidades, al menos en el contexto de mi país, están centrados en modelos empresariales en donde los recursos que son públicos tienen que transparentarse. Y esto implica formatos, más formatos, etcétera, 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 etcétera. Para bien y para mal, esto también hay que comentarlo y hay que reflexionar al respecto. Y algo de lo que quiero comentar ahorita, si se me acaba el tiempo, al menos pude haber dicho esto, es que les podría comentar que la experiencia propia en 22 años trabajando como investigador ha sido, si fuese, ahorita estoy trabajando en mi casa, que es su casa, pero si fuese al cubículo en mi universidad, seguramente en mis archivos encontrarían ustedes acuerdos de colaboración entre colegas de Colombia, de Argentina, de Chile, espero que ahora de Ecuador, pero también de México, de la UNAM, de universidades estatales, de las universidades californianas en Estados Unidos, y se quedan como convenios. ¿Por qué? Porque para poder ser eficientes estos convenios de colaboración se requieren convenios estructurales a nivel de autoridades. Todo lo que hacemos entre profesores no tiene validez si no hay un convenio institucional. Escuché que hay un convenio con algunas universidades mexicanas, pero yo podría, con toda la intención del mundo, empezar a trabajar con ustedes, pero si no hay un convenio institucional, así lo dicen en mi universidad, que respalde el trabajo, todo lo demás va a ser de buena onda, como decimos en México. Si no hay convenios, no puede haber este tipo de actividades. Y la experiencia propia es que he estado trabajando más en lo informal, le voy a llamar así, en lo informal. Me pongo de acuerdo con la doctora Montsánchez y ponemos a trabajar. Me pongo de acuerdo con mis amigos en Colombia y trabajamos. Me pongo de acuerdo con mis amigos en Chile, con mis amigos. Porque los convenios a veces no necesariamente favorecen esto, a veces ni existen. Y mientras tanto trabajamos más. Yo creo que aquí habrá que repensar un poquito al respecto. Ustedes no sé si son benéficos o no lo son, o tendrían que dejarnos. Esto sería parte de un análisis importante. Comento esto desde mi experiencia como investigador en 22 años. ¿Cuáles son los retos para concluir? En la consolidación de las redes de las instituciones de educación superior en el contexto social actual. En mi opinión, muchos. Voy a hablar particularmente de 4. Primero, la consolidación de las redes de cooperación, colaboración entre grupos académicos de instituciones de educación superior públicas y privadas, consolidarse de manera inter y transdisciplinariamente. Porque a veces lo que más importa es publicar. No,
Yo creo que en el fondo, además de publicar y trabajar y hacer webinar, lo cual me parece extraordinario, también es importante consolidarnos como disciplinas científicas. Recordemos que nuestras disciplinas no son únicas ni cerradas. Comparten objetos de estudio con otras disciplinas a nivel inter y transdisciplinarmente. Es un reto importante que va más allá de las gestiones institucionales. Otro, generar conocimiento científico que dé respuesta a problemas sociales actuales. Los problemas actuales 2021 en Latinoamérica tal vez sean diferentes a los del 2015 en Latinoamérica. Cambian los contextos, cambian las necesidades. Tendrían que cambiar el enfoque y las prioridades de investigación. En México hay una política en CONACYT para atender y gestionar recursos y marcan líneas prioritarias determinadas ya por grupos de científicos. Supongo que en otros países latinoamericanos también pasa esto. Ese es un reto de las redes académicas en el contexto de las instituciones de educación superior. En consecuencia, otro reto es publicaciones conjuntas. Con gusto podemos ponernos a trabajar en problemas comunes. Hay que hablar de los problemas comunes, investigarlos y transferir el conocimiento. Sí, concluyo, las redes académicas, que es el tema que me permitieron comentar hoy, sí creo que son el motor de desarrollo y divulgación de la ciencia, pero además de eso, no está aquí en esta presentación, no, creo que ya no, pueden y deberían ser el motor del desarrollo en la formación de nuevos científicos y científicas. Es decir, aquí ahorita debe haber cerca de 100 estudiantes. Bueno, tenemos que trabajar también en ellos. Tenemos que trabajar en la formación de recursos humanos, integrarlos de manera directa en los trabajos que estamos haciendo. Formas, muchas hay. Podría compartir algunas otras si el tiempo me lo permite. Por lo pronto les agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Isaac. Recordamos a los presentes que pueden realizar sus preguntas, las mismas que estarán socializándose al final de la ponencia. Segundo ponente, psicólogo Pedro Martínez, doctor en psicología, PhD por la Universidad de Oviedo, 1996. Máster en investigación psicosocial en la vejez por la Universidad de Oviedo, 2000, España. Acreditación por ANECA como profesor contratado doctor desde el 2012. Premio extraordinario de licenciatura desde 1995. Docente de la Universidad de Oviedo desde 1995 hasta 2020. También de forma intermitente en otras instituciones de educación superior. UNED de Madrid, UNIR de Rioja, ESNE World University. Asimismo, ha ejercido como profesional de la psicología en diferentes centros privados relacionados con la salud mental y fundamentalmente con las adicciones. Ha impartido 89 conferencias científicas y publicado 62 publicaciones científicas, entre ellas 9 capítulos de libros y 3 libros. Actualmente dirigiendo y desarrollando el proyecto de investigación Impacto Psicológico del COVID-19 hacia un nuevo constructo clinimétrico, proyecto YAC2 y el proyecto Nexus, de detección de engaño en la evaluación psicológica. Recientemente nombrado vicerrector de la investigación, innovación, vinculación con la colectividad y posgrados de la Universidad Católica de Cuenca. El tema que diserta es investigación y publicaciones. Bienvenido, señor vicerrector. Cuenta con 20 minutos para su ponencia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Señor decano, doctor Bolívar Cabrera, señor subdecano, magíster Walter Crespo, muy buenas tardes. Ponente, estimado ponente, doctor Isaac Uribe, muchísimo gusto. Compañero Carlitos Román, doctor Carlos Román, Malu, organizadora y promotora de este evento y de otros tantos que se han hecho en la Facultad de Educación.
en la cual pues he tenido el gusto de impartir docencia a algunos ciclos. Ahora mismo, pues, bueno, por razones de coyuntura estoy en psicología clínica y en el vicerrectorado, como saben. Muchas gracias a todos los presentes también. Veo que hay por ahí buenos amigos de México, la Universidad Hispana de México, Alejandro Herrera Garduño, queridísimo colega y amigo con el cual publico últimamente desde hace un año, pero bueno, que mantenemos una amistad muy bonita, ¿no? También de Estados Unidos, la profesora Durfé se nos ha unido, algunos compañeros administrativos, incluso Verónica, Silvia, bueno, pues hay bastante gente ahí en el chat y me alegro mucho. Sin entretenerme mucho más, como sabía que mis compañeros iban a tocar mejor que yo, porque, bueno, al doctor Isaac le conozco poco, pero por lo que sé de Malu es un excelentísimo profesional, y el doctor Carlos Román, pues ya le conozco más tiempo, ¿no? Y sé también de sobra de su valía. Como sabía que ellos iban a tocar más directamente el tema de publicaciones, me he permitido tocar un tema que no suele gustar mucho, al menos a los estudiantes, pero es fundamental, ¿no? Y es el abordar la ciencia en pedagogía y en educación, donde, bueno, pues he estado vinculado en España 17 años a una facultad de educación, ¿no? Donde hay notables problemas de cientificidad a veces, ¿no? Entonces, creo que tocar este tema es un tema fundamental para que nos sirva un poco de brújula, ¿no? No sé si voy a poder cumplir en los 25 minutos, ojalá que sí. Voy a intentar incluso acabar en menos para más o menos terminar a las 4 y 5 y no quitarle demasiado tiempo a Carlitos, que siempre es un gustazo escucharle también, ¿no? Y especialmente en temas de bioética, que tanto domina. Bien, entonces, como ven ahí, le he puesto el título, una perspectiva metateórica en ciencias de la educación. ¿Por qué? Porque queremos dar una visión de las ciencias en educación, una visión que va a trabajar sobre varias teorías que hay sobre la propia ciencia. Es decir, es teoría de la ciencia, digamos, lo que vamos a estar viendo de una forma obviamente muy superficial, porque el tiempo no nos permite profundizar sobre cosas que habría que profundizar más, ¿no? En primer lugar, una posología que le he llamado, es decir, unas aclaraciones para el consumo de esta charla, ¿no? Para bueno, pues que no haya malos entendidos en este sentido, ¿no? No se trata de una ponencia, de un abordaje como el que se hace en un paper científico, en un congreso, etcétera. Estos webinars son webinars bastante interactivos, como ya se ha comentado aquí, como veríais también por el doctor Isaac, que así lo ha planteado, como con muchas cuestiones abiertas para que se puedan plantear luego preguntas, se pueda establecer un diálogo con los participantes, ¿no? Pretendemos dar unos tips para no perderse cuando estemos realizando no ciencia, y a veces sin quererlo, se entiende que sin uno saberlo, muchas veces se deja arrastrar por la influencia mediática, pues se llega a hacer hasta pseudociencia en educación, ¿no? Entonces, esos tips conviene que los tengamos claros para que no caigamos en estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, van a escuchar un conjunto de reflexiones abiertas, basadas obviamente en fundamentos filosóficos y en la experiencia del hacer científico. Más o menos somos coetáneos con el doctor Isaac Uribe, pues por 25 años, ¿no? Como diría Voltaire, pues no está dicho todo en esta charla, sobre todo para que no se aburran, ¿no? La estructura de la presentación contempla estos 5 puntos que ahí tienen. En primer lugar, una pequeña delimitación de lo que es ciencia. Esta parte la voy a pasar un poco más por alto, aunque es la más difícil, la más dura de digerir normalmente para los profesionales, no solo de las ciencias de la educación. También vemos que este problema, y en ese sentido voy a hacer varias referencias también a la psicología.
Es decir, en general en ciencias sociales es un tema que se hace bastante árido y bastante duro, pero que se debe de abordar sobre todo desde las ciencias sociales y desde la filosofía también, ¿no? Que no es ciencia, que reflexiona a partir de la ciencia, ¿no? La cuestión de la investigación educativa y la pedagogía experimental, vamos a hacer una pequeña referencia histórica a qué es lo que ha ocurrido con este cambio de denominación, que hoy en día preferimos hablar más de investigación educativa, cuando a mi juicio pues deberíamos emplear más bien pedagogía experimental u otros términos. ¿Cuál es el problema de la demarcación entre ciencia y pseudociencia? Ahí vamos a ver las dificultades que encontramos cuando tenemos que hacer esta demarcación y algunos casos de aculturación masiva, y digo de aculturación aunque estuve dudando con respecto a poner este término o no, para que se entienda correctamente, muchos de estos fenómenos que luego vamos a ver, que vamos a describir, que están considerados de tipo pseudocientífico, son fenómenos que en realidad vienen del mundo anglosajón, ¿no? Y que se han contagiado no solo en Latinoamérica, sino que en España también, y muchas veces incluso a Latinoamérica llegan de rebote porque primero llega a España y ustedes nos ven mucho como espejo y miran mucho hacia España, ¿no? Entonces a veces de rebote llega lo bueno, pero otras veces llega lo malo también, ¿no? Entonces en este sentido me refiero con aculturación, ¿no? Y por otra parte, muchas veces es no crítica y nos lleva al ámbito pseudocientífico. Y unas reflexiones finales, ¿no? Para entender un poco el término masivo, ahí habría que referirse un poco a Blumer, que está presente en la teoría de la comunicación de masas y sociedad, el texto ya famoso en las facultades de periodismo de Dennis McQuaid, que es un texto psicosociológico, digamos, ¿no? Y que da unas claves fundamentales de cómo entender los fenómenos masivos, que aunque es un texto antiguo, esta versión del 2014 es una sexta edición, aunque es un texto antiguo que se aplicó fundamentalmente en los años 70, es perfectamente válido hoy en día con todo el fenómeno de las redes sociales que estamos viviendo, que estamos experimentando, ¿no? En este sentido hay que entender ese fenómeno masivo como un efecto de una audiencia masiva, ¿no? Que tiene un tamaño gigantesco, una gran dispersión, por lo tanto es heterogénea también, es anónima, no interactiva, es desorganizada y sobre todo ante determinados fenómenos que se venden en los medios de comunicación como la panacea o el método educativo milagro, pues digamos parece que el público está como inoperante o no es capaz de actuar, ¿no? En cuanto a los temas que tienen que ver con la propia definición de ciencia, con lo que llamamos ciencia y no llamamos ciencia, engloba otros problemas que aborda normalmente la teoría de la ciencia o la filosofía de la ciencia, como es el susodicho problema de la demarcación, así lo llama, por ejemplo, Laudan, también en su texto de 1996, la muerte del problema de demarcación, se llama el texto, ¿no? Una traducción más o menos liberal. El problema de la matesis universalis, es decir, si podemos aplicar un método científico para todas las ciencias en general, y si podemos hablar de un sentido de ciencia en un sentido homogéneo, que ya sabemos que hoy la mayoría de los teóricos de la ciencia consideran que no es así. Y por otro lado, pues la diferencia de abordar los problemas que tienen que ver con la ciencia desde una perspectiva epistemológica, es decir, desde la distinción sujeto-objeto y por lo tanto desde las posibilidades del conocimiento que el sujeto tiene de la realidad, o más bien abordarlo desde un punto de vista, diríamos, más metafísico y lemórfico en el sentido aristotélico, de un análisis entre materia y forma, es decir, cuál es la materia objeto de estudio, o mejor dicho, diría Gustavo Bueno, campo de estudio de una determinada, de un determinado área disciplinar y cómo se genera un cuerpo de conocimiento teórico que envuelve a esa materia que es objeto de ese área disciplinar, ¿no? Este sería un estudio más en una línea más metafísica que ontológica, ¿no? Y en este sentido también se abordaría más el aspecto de cómo entiende cada una de las ciencias la verdad. En esta misma línea,
y siguiendo a Gustavo Bueno, el texto que es La ciencia en Pentalfa en 1995, que está, por cierto, en online, deberían leer unos cuantos, cuantos más mejor. Digamos que la idea de ciencia no voy a profundizar demasiado en esta diapositiva para no dilatarme en estas primeras diapositivas, pero el término ciencia o lo que se entiende por ciencia ha ido evolucionando, ¿no? Históricamente, y por otro lado son ideas que aún en día de hoy coexisten, todas ellas que ven ahí, ¿no? Es decir, las ciencias entendidas como un saber hacer, prácticamente como un saber hacer artesanal, un saber hacer técnico, que luego con el tiempo se va convirtiendo en un saber tecnológico, ¿no? La ciencia como un sistema de proposiciones, en un sentido lógico de la palabra, de lógica proposicional, y que es una idea de ciencia que se conoce como scientia est conclusionis en latín, es decir, como recordarán algunos que hayan estudiado lógica, como nos enseñaban el modus tollendo tollens, por ejemplo, el modus ponendo ponens y todas aquellas estrategias de silogística aristotélica, ¿no? En ese sentido, se entiende que los presupuestos científicos son parte de una lógica proposicional, ¿no? Y por otra parte, posteriormente, a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, aparece la idea ya de ciencia positiva, iniciada obviamente por Auguste Comte, ¿no? Y que en pedagogía ha influido, digamos, no solo la sociología, sino también los primeros psicólogos positivistas de la época también ha influido mucho, ¿no? Esta es la idea de matesis universalis, de las ciencias positivas, de que hay un método científico único, que obviamente parte de Roger Bacon, con los dos Bacon, ¿no? De Roger Bacon en 1267 aproximadamente, y posteriormente en 1600 con Francis Bacon también, ¿no? Por último, una idea de ciencia desde un punto de vista historiográfico, que es el que le gusta a mi colega Alejandro Herrera, con el que trabajamos mucho en este aspecto, ¿no? Que esta idea es que la historia puede proporcionar una herramienta metodológica única para poder entender la ciencia, puesto que se han dado peculiaridades a lo largo de la historia que demuestran que la aplicación, digamos, desde el punto de vista positivista estricto, ¿no? No es tan afortunada a la hora de describir lo que es la ciencia o cómo opera la ciencia, ¿no? Esta idea, esta perspectiva histórica obviamente se ha habido favorecida por la incorporación precisamente de los postulados anteriores, curiosamente de los postulados positivistas, intentar aplicarlos a los postulados de las ciencias sociales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la figura en este sentido de Emile Durkheim también, ¿no? Que influye tanto en la pedagogía. Digamos que tenemos 4 opciones en teoría de la ciencia de entender la ciencia, o 4 grandes corrientes teóricas, que son, una de ellas es el descripcionismo, que es simplemente una visión de que la ciencia lo que tiene es que reflejar la realidad de la forma más objetiva posible. Otra visión es el teoreticismo, que es todo lo contrario, es decir, que la ciencia es fundamentalmente teórica, la verdad se asienta sobre los presupuestos teóricos de la ciencia, con 2 versiones, la versión verificacionista, que la representaría muy bien el físico Poincaré, donde la verdad es sobre todo una coherencia lógica interna, muy en la línea escolástica también por otro lado, y posteriormente con la aparición de Karl Popper, del positivismo del Círculo de Viena, la versión falsacionista, es decir, que lo importante es no tanto verificar, sino poder falsar, es decir, que una teoría pueda ser falsable. Si puede ser falsable, por lo tanto, es científica, ¿no? La tercera versión, que aquí muchos conocerán, porque es una versión, curiosamente hay una anécdota de un enfrentamiento dialéctico, digamos, entre Gustavo Bueno y Mario Bunge en una conferencia, donde Gustavo Bueno le acusa, digamos, le acusa entre comillas, digo, porque se llevaban muy bien, había muy buena relación, de adecuacionista al realismo científico que propone Mario Bunge, donde hay una relación
prácticamente especular, es decir, entre la teoría y la práctica, ¿no? Entre una relación entre lo empírico, entre los hechos y lo teórico, ¿no? Entonces los hechos se deben reflejar en la teoría y la teoría se debe reflejar en los hechos. Sin embargo, esa interacción es una interacción en espejo, es como si fueran en paralelo, lo teórico y lo práctico, lo teórico y los hechos van en paralelo. La visión del materialismo noseológico es también una visión de interacción entre ambas, pero una verdadera interacción, ¿no? Es decir, en que la teoría va encajando, pero de una forma casi vacilante y traumática, con los hechos, y los hechos a la vez van encajando, pero no de una forma isomórfica, paralela y perfecta, como propone el adecuacionismo, sino de una forma, digamos, que es parcial en algunos casos. Vemos el caso, por ejemplo, que ocurre en la psicología con el psicoanálisis, que no encaja perfectamente con los hechos, con la praxis. De hecho, ha sido un fracaso en la praxis, sin embargo, como teoría, pues ha tenido un notable éxito porque se ha seguido manteniendo a pesar de todos los envites que ha ido sufriendo a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, ahí la teoría pervive, ahora sin prácticamente una aplicación práctica y con unos fracasos estrepitosos en constituirse como una verdadera práctica terapéutica, ¿no? A la luz de los estudios basados en la evidencia, ¿no? No conviene olvidar tampoco, por supuesto, no conviene frivolizar sobre los relativistas, sobre todo, por ejemplo, Paul Feyerabend, autor, como saben, de la obra Contra el método, es tal vez la obra más conocida de Paul Feyerabend, ¿no? Donde intenta construir unas nuevas reglas científicas alejadas de la visión positivista. Sin embargo, acaba convirtiéndose, por desgracia, la teoría de Feyerabend y, por supuesto, de Thomas Kuhn, el relativista con la estructura de las revoluciones científicas, acaban convirtiéndose en una opción, digamos, muy criticada, que ellos mismos incluso abandonan en sus últimos años de vida. Sin embargo, lo que se ha hecho popular es, como digo, su visión relativista, su influencia en la pedagogía está fundamentalmente en el constructivismo, ¿no? Incluso llegando, pues, bueno, a frivolizarse con el relativismo de Kuhn y Feyerabend en torno a que niegan la realidad, a que niegan la posibilidad del conocimiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es exactamente así. Aquellos que profundizan en la teoría de la ciencia saben que el objetivo tanto de Feyerabend como de Kuhn era decir, bueno, en las reglas del juego influye el análisis histórico, la metodología histórica, la ciencia también se rige por modas, etcétera. Hay una época de ciencia normal, una época paradigmática donde una teoría, digamos, se sobrepone a otra, y sobre todo lo más importante de la contribución más importante es intentar explicar las anomalías que se producen en la historia de la ciencia, como por ejemplo la teoría de la relatividad, que prácticamente era darle la vuelta a la teoría clásica, de la física clásica de Newton, y que sin embargo se acaba demostrando que es precisamente que es una teoría perfectamente válida a partir, entre otras cosas, de las desviaciones observadas en la órbita de Mercurio, es decir, un hecho puntual de observación puramente empírica, ¿no? Lo cual pues no deja de constituir una anomalía, puesto que en un principio, si no llega a ser por estos descubrimientos empíricos, la teoría de Einstein no encajaba nada bien con la teoría clásica newtoniana, y algo similar ha aparecido ha ocurrido con Max Planck y la física cuántica, ¿no? Bien, pasando al segundo punto, en cuanto a la investigación, el término investigación educativa es un término que se emplea hoy ya con absoluta solvencia y con absoluta frecuencia, ¿no? Sin embargo, es un término que no es el más adecuado si es que queremos referirnos, cuando hablamos de investigación, nos queremos referir a investigación científica propiamente dicha, ¿no? Lo suyo sería hablar de pedagogía experimental.
Runge Peña y Muñoz Gaviria en 2012 nos dicen además que recordemos que la educación está más referida a la praxis y la pedagogía, a la ciencia o al cuerpo disciplinar que, digamos, organizaría las prácticas educativas como tal, ¿no? Sobre esto, indudablemente, pues hay mucha polémica, hay muchas visiones diferentes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que tener en cuenta, digamos, también otras cuestiones, como son la distinción entre educación formal, no formal, informal, lo que es educación social o pedagogía social, etcétera, que son elementos que entran en el análisis, ¿no? Cómo el término educación se emplea más en la tradición francesa y el término pedagogía se emplea más en la tradición alemana, donde nace precisamente la pedagogía experimental. Probablemente las primeras prácticas pedagógicas puramente científicas, indudablemente sabemos que son de Comenio, pero también es muy importante, es crucial la figura de Kant, que tiene de hecho una obra específica dedicada a la pedagogía experimental y es el que abre un poco el melón que decimos en España, ¿no? Los problemas que caracterizan la pedagogía hoy en día y la vertebran, de acuerdo al diccionario filosófico de Ferrater Mora, es probablemente el diccionario filosófico de los más utilizados, al menos en español, y también refiriéndonos un poco a la obra de Reprimir y Liberar de Carlos Lerena de 1983 y al curso de pedagogía de Paul Nator de 1925, ¿no? El padre del naturalismo pedagógico. Los problemas de la pedagogía son problemas filosóficos en su mayor parte, ¿no? También hay algunos problemas técnicos que abordan los problemas de interacción entre la pedagogía y la didáctica propiamente dicha. Estos son problemas que a nosotros nos interesan especialmente en esta charla, los que tienen que ver sobre todo con la didáctica, puesto que la mayor parte de las veces los maestros lo que te demandan en las conferencias es deme pautas para saber cómo actuar en el aula, ¿no? Con esa visión totalmente pragmática y que no es en absoluto ni desdeñable ni irreprochable, porque precisamente es, digamos, lo que debe de aportar la pedagogía y lo que debe aportar la psicología educativa, ¿no? La educación obviamente está basada a veces en preceptos teóricos, pero también basada en el estudio de los fines. Aquí tenemos la aportación, a mi juicio, una aportación que si no es la más importante, poco le falta, de John Dewey, como sabemos, pues uno de los padres de la psicología norteamericana, junto con William James, ¿no? Por otra parte, bueno, pues digamos que el estudio de los fines ha tenido mucho que ver también a veces con, y ha guiado la práctica científica en pedagogía, ha tenido que ver con la educación para la vida, con la educación para el trabajo en los tiempos que corren. Algo se podía intuir perfectamente de lo que nos dijo Isaac con respecto a esto, o sea, la influencia del mercado, digamos, en el ámbito educativo, ¿no? La educación masiva también, es decir, que el hecho de que tenemos que educar a muchos, ¿no? Al mismo tiempo. Véase, por ejemplo, esto ha sido un desafío en la educación en China, ¿no? Un desafío que han solventado fenomenalmente bien, no les ha ido mal, siempre se critica, se dice, no, es que los chinos son conductistas. Bueno, pues resulta que los chinos son los primeros en PISA, ¿no? Algo estarán haciendo bien, digo yo, ¿no? Finalmente, la incorporación de la educación social, de la educación inclusiva, ¿no? Es un aspecto también que ha sido un tema transversal en los problemas sociológicos, ¿no? Bien, ahí como les decía, la influencia del pragmatismo de James, el experimentalismo de Dewey y también de Wilhelm Wundt, el padre de la psicología científica, de la psicología experimental, han sido influencias definitivas, ¿no? Bueno, otros autores que les menciono ahí, que vamos a pasar un poco para que tengan en cuenta esos autores que están influyendo en la pedagogía experimental, ¿no? Da la casualidad de que junto con estas teorías de estos autores pues aparecen unos 17 laboratorios
aproximadamente a la vez, ¿no? Así como en psicología se dice, la psicología científica aparece asociada a 3 laboratorios, uno en Würzburg, otro en Leipzig y otro en Harvard. En el caso de la pedagogía, pues están los laboratorios de Jena, están los laboratorios en Suiza, en Berna, están los laboratorios en Zúrich, es decir, aparecen unos 17, como digo, laboratorios en todo el mundo, asociados también a las prácticas de la psicometría y a las prácticas experimentales del laboratorio de Wilhelm Wundt de psicología, ¿no? Y por supuesto a las prácticas que se desarrollaron a partir de las teorías de Dewey y de James, las prácticas experimentales que se desarrollaron posteriormente, puesto que ellos fueron fundamentalmente teóricos en los laboratorios en Harvard, ¿no? Se incorporan de una forma masiva y de una forma, yo diría, masiva y totalmente, digamos, como si fuera una estrategia de inundación, la psicometría, ¿no? Fundamentalmente a partir de los test mentales, desarrollados sobre todo por Jan McIntyre o por Rice, y también, por supuesto, por Francis Galton, el primo de Darwin, que incorpora la teoría ya darwiniana totalmente a la educación, ¿no? Aunque ya sabemos que teníamos el naturalismo previo de Paul Nathorp, que comenté, en el aspecto pedagógico, y de Claude Bernard en la medicina, y que tanto influyó, y que por supuesto la medicina influyó a su vez tanto en la psicología como en la pedagogía de la época, porque eso no lo podemos olvidar, ¿no? El naturalismo viene de ese contexto, viene del contexto médico, ¿no? Digamos que en cuanto a las dificultades para demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, o sea, lo que es sobre todo ciencia de lo que es pseudociencia, Marino Pérez, en una obra reciente, ahora del 2021, nos indica que, ojo, cuando vayamos a diferenciar entre lo que es ciencia y no es ciencia, tenemos que tener en cuenta la dificultad de definir ciencia, como he explicado anteriormente, la influencia de los acontecimientos históricos, que también he explicado anteriormente, la dificultad de cumplir los estándares, especialmente por parte de las ciencias sociales, ¿no? Estándares que venían de la física y de la medicina, la distancia entre los modelos predictivos y clínicos y los estadísticos en muchas ocasiones, ¿no? Ahí está bien sabrá Carlos, la problemática con los epidemiólogos siempre en este sentido, ¿no? Las diferentes formas de entender la causalidad también. Por ejemplo, en la psicología watsoniana se habla de condicionismo, una forma nueva de causalidad que se debe aplicar a la psicología, y que luego continuó Skinner también en esa línea del condicionismo watsoniano, añadiendo algunas cuestiones sobre la causalidad entendida como contingencia funcional, por ejemplo, ¿no? El protagonismo de otros campos del conocimiento, obviamente la hibridación y la interdisciplinariedad, que no siempre pues, ha dado frutos positivos, ¿no? Como ven, por ejemplo, los turcos, a mí me llama mucho la atención, como si uno entra en ERIC Database, que es la base de datos, a mi juicio, más importante que tenemos en educación, de acceso abierto, por cierto, ¿no? Para los estudiantes, nos encontramos con que la mayor parte de los estudios así de impacto están viniendo de este área de Centro Europa y especialmente de Turquía, ¿no? O sea, están muy activos los turcos en este sentido, ¿no? Vivimos en este sentido una época de receso, una época de vuelta al medievo, en cierta manera, al oscuro medievo, en cuanto a lo que es ciencia y lo que no es ciencia, en cuanto a saber diferenciar, ¿no? Y sobre todo en la formación de los maestros hay una gran deficiencia en estos aspectos para que ellos puedan luego ir a la práctica, que es lo que ellos quieren. Es decir, usted a mí deme técnicas que funcionen, que hayan sido demostradas, es decir, pedagogía basada en la evidencia, que funcionen para yo poder aplicar en el aula. No me venga con historias ni nada, sino deme algo que funcione. Y ese deme algo que funcione no funciona a la luz de lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, pues este estudio de Mugaloglu de Turquía, ¿no? Que nos indica cómo incluso la visión relativista y la visión constructivista pues han perjudicado, han llevado incluso, pues en lo que habla en el artículo, a partir de
de la transmisión en el aula de la idea del diseño inteligente, que es una idea que obviamente es más teológica y filosófica que una idea puramente científica, aunque hay muchos físicos que la comparten, ¿no? Por ejemplo, Niels Bohr, entre otros, del modelo atómico. Realmente, pues, si se hace una distorsión de esos modelos, se puede llegar incluso a mantener tesis creacionistas, es decir, en contra de la teoría de la evolución, como les ha pasado en Turquía a partir de modelos constructivistas, ¿no? Si es que uno quiere demarcar claramente qué es ciencia y qué no es ciencia, como decía el libro de Laudan del 96, aunque Laudan tiene una visión más relativista, me gusta más la visión del realismo científico de Bunge, y en concreto de su libro del 2010, aunque hay otro libro más adelante, que es Pseudociencia Bayatimo, más popular, ¿no? que para los filósofos o los científicos, que es mejor este texto del 2010, ¿no? Donde indica todos estos criterios que pueden ver ahí como criterios que debe tener una disciplina para ser considerada científica. Nosotros los hemos aplicado al MDR, que es una técnica psicológica muy conocida, y hemos sacado un artículo con una compañera de la universidad, que ha sido alumna mía de la maestría de psicoterapia. Ellos son alumnos de la maestría de psicoterapia. Con ellos se ha publicado este artículo recientemente, donde se aplica los criterios de Bunge del 2010 para entender lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Doctor, disculpe que interrumpe, le quedan 5 minutos. Listo, y así lo que queda es lo más rápido. O sea, hasta ahora me he entretenido en lo más pesado, ¿no? Simplemente pues vamos a ir viendo una serie de ideas que se han ido transmitiendo a través de esta aculturación masiva, ¿no? Y que son ideas erróneas, que está desmontando la ciencia en artículos que he procurado que fueran lo más recientes posible, aunque algunos son unos clásicos ya, como por ejemplo es este de 2006, este estudio de Kirchner, Schuller y Clark, que ellos tienen incluso un texto entero, un libro entero dedicado a demostrar cómo, bueno, muchas veces se ha traducido popularmente como el fallo del constructivismo, ¿no? a esta referencia teórica. Sin embargo, no es que, digamos, esté desmontando por completo el constructivismo, sino que lo que está diciendo es que cuando se aplican técnicas constructivistas sin ningún tipo de guía o sin ningún tipo de instrucción directa, no funcionan, simplemente. Hay una pléyade de artículos que nacieron a partir de este, ¿no? En cuanto a la clase invertida, ahí tienen otro trabajo, este trabajo es del 2014, es más reciente, de Xi Chung, un grupo de investigación de China, pero también un grupo español, Ferrero, ¿no? Dice que nos da algunas pistas sobre la clase invertida, nos dice que cuanto mejor están hechos los estudios, cuanto más se acercan a los estudios con grupo experimental y control, es decir, a los ensayos clínicos tradicionales, que siguen una metodología como los ensayos clínicos, menor es el impacto de la clase invertida. La clase invertida no es igual de eficaz en todas las materias, con las materias de ingenierías y tecnologías no funciona de la misma manera. Arroja mejores resultados cuanto más breve es la duración total de la clase invertida y tiene poca influencia en la satisfacción de los estudiantes, incluso cuando saben que el aprendizaje resulta eficaz, ¿no? Aquí vemos otro artículo también de la Universidad de Oregón, también relativamente reciente, del 18, donde dice que la efectividad de la instrucción directa es muy superior de acuerdo a estudios metaanalíticos, es decir, se han hecho metaanálisis, no son estudios teóricos los que estoy hablando, sino estoy hablando de metaanálisis, que es donde me he ido fundamentalmente, ¿no? Lo mismo ocurre con las inteligencias múltiples de Gardner, que el propio Gardner, en una entrevista que le hace Eduard Punset, un divulgador español que ya ha fallecido hace unos pocos años, le hacen una entrevista y él mismo dice que la teoría de las inteligencias múltiples no tiene evidencia empírica, no tiene soporte empírico y que no deja de ser pues una teoría
que tendrá que ir probándose con los años, si es cierta o no es cierta, si bien el problema que hay en las inteligencias múltiples es fundamentalmente la falta de instrumentos de medida fiables para poder constatar esta teoría, ¿no? Bueno, ahí ven, está subrayado un montón de objeciones que se hacen a la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? La promoción, digamos, de todos estos métodos basados en estas teorías que no tienen suficiente contrastación, ha sido utilizada por vía de la educación popular, de la educación no formal muchas veces y de la educación informal, y sin embargo se transmiten, se viralizan estos métodos sin que se contraste suficientemente su validez científica. Tal es el caso incluso de la persistencia de los neuromitos, como por ejemplo que no usamos todo nuestro cerebro, del cerebro reptiliano, de la idea del cerebro derecho y del cerebro izquierdo. Todas esas ideas, todos esos neuromitos y muchos más se transmiten. Una compañera nuestra de la UNAE incluso tenía un instrumento para medir los neuromitos en educación, pues se han transmitido como la pólvora en educación y siguen presentes, ¿no? Como ven, este es un estudio, he procurado seleccionar estudios de revistas que son de suficiente impacto y prestigio en educación, ¿no? El tema de los estilos de aprendizaje, también otro método pseudocientífico que también ha sido propagado de forma masiva, ¿no? Y de forma errónea también. Ya ven esta revista Computers en Educación del 2017, este artículo que dice dejen ya de propagar la teoría de los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, sobre la integración sensorial de aires, también puesta en cuestión, sobre todo en trabajos de TDAH y de autismo, donde se creía que era, incluso esto es una nota crítica de la Asociación Americana de Pediatría del 2012. La cuestión de la inteligencia emocional, este es un estudio que se publica en Harvard Business Review por la aplicación de la inteligencia emocional en la empresa, donde se descubre que los que menos inteligencia emocional tienen son los que han llegado más alto, ¿no? Un estudio también un poco chistoso, pero que resulta muy interesante y controvertido, ¿no? La idea de la lateralidad cruzada como base de las dificultades de aprendizaje, este artículo, les pongo un artículo de ejemplo, pero hay muchísimos artículos, de este artículo salen unos cuantos, ¿no? En esta misma línea. Está publicado en PLOS ONE, una revista que es de las más prestigiosas de ciencia, de las 2 o 3 más prestigiosas de ciencia, ¿no? Donde declara claramente que la lateralidad cruzada no está implicada en las dificultades de aprendizaje como se pensaba, ¿no? Este estudio, que ya ha sido paradigmático del 2011, donde se pone de manifiesto la gran cantidad de falsos positivos. Precisamente estos días yo estoy dirimiendo una cuestión bastante delicada en la universidad sobre varios falsos positivos que se han dado en una unidad de diagnóstico que tenemos, pero que es un problema, como vemos, por desgracia, muy extendido, no solo en psicología, sino también en psiquiatría. En definitiva, y ya para terminar, hemos tenido muchos problemas porque el propio conocimiento, es decir, la realidad no existe, la realidad la construimos, es imposible conocer. Vemos que dice esta profesora de la Universidad de Bonn, ¿no? Que dice claramente que el conocimiento es algo que no puede falsearse sin más. Este video que les recomiendo, vemos la realidad tal y como es, son unos experimentos con monos que hizo Donald Hoffman, muy interesante, con monos rhesus, que es con los que trabajamos en psicología, y donde se demuestra claramente que no solo el ser humano, sino que también los animales tienen acceso a la realidad, ¿no? Un acceso a la realidad que obviamente tiene un cierto sesgo, que viene impuesto por el cerebro, pero eso no quiere decir que la realidad externa no exista, ¿no? El propio Christoph Koch, especialista en temas de psicología de la consciencia, un neurocientífico que es de los más reputados del mundo, nos dice otra idea, otro tópico que se ha transmitido normalmente en ciencias humanas, es que el ser humano es un ser excepcional con respecto a otros animales. Yo les recomiendo que lean este artículo que está publicado en Mente y Cerebro de la revista Scientific American de 2015, de agosto de 2015, donde Christoph Koch nos dice que el progreso científico de los últimos siglos dificulta que se sostenga la excepcionalidad de los humanos. Diría John Huston, otra herida al narcisismo humano.
Esto es un video que no les voy a poner porque no hay tiempo, son 2 minutos. Es un video que han hecho estudiantes de la Universidad de Cuenca. Me hubiera gustado que hubieran sido nuestros estudiantes, donde están reivindicando, junto con estudiantes argentinos, estudiantes colombianos, estudiantes mexicanos, están reivindicando que exista una psicología basada en la evidencia en nuestras universidades. Se cambien urgentemente las mallas, se actualicen los planes de estudios y los docentes en psicología basada en la evidencia, ¿no? Y ya termino, me quedan 3 diapositivas, por favor. Ya me pasé el fin de semana preparando esto y ya no me voy a parar hasta acabar. Me quedan 3 diapositivas, nada más. Bien, me baso en la idea de ciencia aplicada y en la idea de progreso de Ilkka Niiniluoto, un filósofo de la ciencia muy poco conocido por aquellos que no están habituados a leer filosofía, y menos filosofía de la ciencia, donde dice que simplemente ya voy a leer el progreso cognoscitivo de carácter conceptual es el que caracteriza la ciencia básica y tiene que ser distinguido de los avances de otras actividades. ¿Por qué pongo esto? Porque realmente nos estamos basculando mucho hacia la ciencia aplicada, porque tenemos esa necesidad de justificar, sobre todo en nuestro país, me refiero ahora a Ecuador, la necesidad de justificar ante los entes de control la aplicación de lo que estamos generando en ciencia a la sociedad, y eso está muy bien, hay que hacerlo, es ciencia aplicada, pero la ciencia aplicada no puede vivir sin la ciencia básica. Y la esencia de la ciencia es generar conocimiento básico, generar conocimiento, ¿no? Que luego ese conocimiento debe ser aplicado indudablemente, ¿no? Las nuevas teorías son cada vez más verosímiles, es decir, la ciencia va avanzando y aunque la verdad absoluta no existe y la ciencia nos aproxima a la verdad lo más posible, pero ese grado que tenemos de conocer la realidad, ese grado que tenemos de llegar a la verdad es cada vez más perfecto, dice Ilkka Niiniluoto, ¿no? También, por otra parte, debemos de entender que la ciencia, digamos, en su perspectiva básica, tiene la idea de hacerse las grandes cuestiones, en ese sentido tiene la conexión con la filosofía y dar respuesta a las grandes cuestiones para comprender la realidad, pero también la ciencia aplicada lo que pretende es predecir, poder controlar, como dice, por ejemplo, tanto Watson o como dice Skinner en psicología, por poner un ejemplo, ¿no? El camino lo tenemos allanado, nos lo han allanado los otros, ¿no? Caminamos a espaldas de gigantes. Ellos nos han señalado el camino hacia una sociedad científicamente construida. Nosotros únicamente tenemos que seguirlo. Muchas gracias a todos. Agradecemos la presencia del doctor Pedro Martínez por su exposición. A continuación, doctor Carlos Alberto Román Collazo, licenciado en Bioquímica, Universidad de La Habana, máster en Ciencias de Educación Superior, CEPES, Universidad de La Habana, PhD en Bioquímica Aplicada, Universidad de Anahuac, México, investigador agregado por la CNECI de Ecuador. Experiencia laboral en áreas como la ingeniería genética, el diagnóstico de laboratorio clínico, catedrático universitario en el área de bioquímica, biología molecular, bioética y metodología de la investigación. Autor de 40 artículos y libros científicos, ponente en más de 50 congresos internacionales, director de proyectos de investigación en temas de educación, biología molecular y bioquímica. Árbitro y editor de revistas científicas, premio anual a la Academia de Ciencias de Cuba, Ciencias Biológicas. El tema que diserta es investigación y ética. Bienvenido, doctor Carlos Alberto. Tiene 20 minutos para su exposición. Adelante. Listo, gracias a todos por la invitación. Bueno, agradecer al doctor Bolívar por estar acá y compartir la experiencia, ¿no?, de este webinar. Trabajar siempre, bueno, con amigos como María Luisa y Pedro, para mí es un placer y bueno, en este caso conocer al doctor Isaac y sus planteamientos, bueno, pues han sido reveladores, ¿no? Y creo que me han dado pie perfecto para lo que vamos a tratar. En este caso, bueno, yo voy a hacer muy breve, un poquito de historia, ¿no? Cuando el doctor Bolívar me hace la invitación de participar en este webinar, pidiéndome que hablara un poco sobre ética de la investigación en educación.
bueno, pues ahí tuve una paradoja, ¿no? Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Hablo sobre los problemas éticos que hay en la investigación en educación? O mejor, hago reflexionar un poco a los que nos están viendo, que sobre todo los estudiantes que están acá, sobre el significado que puede tener la ética en la investigación. Y bueno, eso me remontó 20 años atrás, cuando en el año 2000, o sea, empezaba yo mi trabajo como docente universitario en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Provenía de un área, del área de la ingeniería genética, o sea, en ese tiempo, bueno, pues me dediqué a lo que es la construcción de vectores genéticos para uso humano, en este caso como posibles vacunas, o sea, lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, con el COVID, con ARN mensajero, bueno, pues en aquel tiempo en Cuba nosotros lo estábamos haciendo con ADN de plásmido, que es ADN de bacteria, y salí de ese, vamos a decir, de esa vorágine científica, donde era laboratorio, muchas horas al día, pensando y generando y modificando ADN, y modificando organismos, y llego a una universidad donde en ese momento, bueno, pues recibo un curso de introducción a la bioética. En este caso me lo recibí de parte del que él es hoy actualmente el vicepresidente de la Sociedad de Bioética Iberoamericana, el doctor José Ramón Acosta Sariego. Y a partir de haber recibido ese curso, bueno, pues ese curso me cambió la vida como científico, ¿no? y como profesional. ¿Por qué razón? Porque me hizo pensar en cosas que nunca había pensado en mis años de, vamos a llamarlo, científico duro. O sea, de estar en un laboratorio, de trabajar ahí con muchos reactivos, con modelos in vitro, modelos in vivo, etc. Bueno, pues me hizo reflexionar la parte o el componente social que debe tener la ciencia, independientemente del área donde trabajemos. Y bueno, me decidí por eso. Dije, bueno, pues eso es lo que voy a llevar y eso es lo que les voy a compartir en el día de hoy, parte de mi experiencia. Espero que la presentación sirva como una especie de reflexión de lo que puede ser el pensamiento social en el ámbito de la ciencia, esta ciencia que Pedro, bueno, pues nos acaba de exponer. Les voy a compartir una presentación que acá les traje, para que todos la puedan disfrutar. Espero que ya la estén viendo. Y bueno, en el marco del webinar, yo la titulé Urgencia de la ética en la investigación. Independientemente de que investiguemos en ciencias sociales, en educación, en pedagogía, en bioquímica, en todas las áreas, bueno, pues el pensamiento ético creo que es un imperativo en el día de hoy, y por eso hablo de urgencia de este tipo de pensamiento. Creo que el doctor Isaac habló de la importancia del valor que tenía hoy en día el conocimiento para las instituciones y sobre todo para las instituciones productivas. O sea, hoy en día el modelo empresarial y el modelo productivo creo que nos está devorando, y cada día, bueno, pues el conocimiento se apura más en ponerse, en llevarse a la práctica, en convertirse en tecnología, en aplicarse a todas las áreas de la vida, del ser humano y de la naturaleza, y bueno, pues lamentablemente no siempre esto ha salido muy bien. Acá tenemos varios ejemplos, les estoy poniendo acá en el centro, bueno, pues el uso de la energía nuclear, los procesos de fisión atómica, nada más y nada menos que con fines de destrucción masiva, la bomba atómica lanzada en Hiroshima y Nagasaki, y no solo las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, sino todas las reservas o el arsenal nuclear que hoy existe en el mundo, que cada cierto tiempo, bueno, pues pone en vilo la existencia del propio planeta, ¿no? Solo a juicio de criterios que muchas veces los criterios éticos no son los más adecuados. Lo mismo sucede en el campo de las neurociencias, como también Pedro habló. En este caso, bueno, pues hoy en día introducirnos en la mente del individuo, introducirnos en el pensamiento del individuo, hace que muchas veces los métodos que se escojan para la investigación, bueno, pues no sean los más adecuados desde el punto de vista ético. De igual manera, en el campo de las ciencias biológicas, hoy en día, por ejemplo, estamos expuestos a una tecnología que se llama edición genética, donde los biólogos moleculares pues pueden modificar el ADN de cualquier organismo a nuestro antojo. Podemos cambiar genes, y ya no solo un gen, sino hoy en día ya hay tecnologías que permiten cambiar hasta cientos de genes al mismo tiempo para crear organismos, en este caso, y pensar en lo que se conoce como hombre biogénico,
en este caso hombre mejorado genéticamente, bueno, pues también aquí tiene muchísimas implicaciones éticas. Entonces, hoy, como ya les decía, hoy en día el conocimiento es un valor, y ese valor pues implica a que la investigación sea una prioridad, y muchas veces esa investigación, bueno, pues no se ejecuta o no se lleva a cabo desde concepciones éticas. ¿A qué se debe que hoy en día el conocimiento sea un valor? Bueno, pues por su aplicación inmediata. El desarrollo de la tecnociencia, Pedro también habló de esto, bueno, pues es un imperativo en el mundo actual. ¿Por qué? Porque genera ganancia. Y hoy en día, bueno, pues la búsqueda de ganancias está relacionada al supuesto desarrollo. Digo supuesto dentro de comillas porque realmente no necesariamente todo avance o toda aplicación del conocimiento en ciencia o su transformación en tecnociencia implica desarrollo del organismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la ética en la investigación? Y Pedro habló de la filosofía. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de filosofía, porque a mi juicio, bueno, pues la filosofía es la ciencia de las ciencias, aunque algunos no lo conciban así, y lamentablemente, bueno, pues la filosofía ha sido relegada a un segundo plano, producto del desarrollo de las llamadas ciencias duras, o sea, estas ciencias positivistas, el surgimiento del neopositivismo, el Círculo de Viena y todo lo que Pedro habló también, pero lamentablemente se ha visto que no debemos, en este caso, menospreciar absolutamente ningún tipo de conocimiento, y hoy en día, bueno, pues la filosofía está retomando con más vigencia su accionar dentro de lo que es la ética. Entonces, bueno, retomo mi pregunta, ¿por qué la ética en la investigación? Bueno, porque en este caso la ética nos ayuda a reflexionar sobre el bien y el mal de la conducta humana, específicamente en el campo de la investigación, en la actividad investigativa. ¿Qué puede ser lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En el caso de la ética nos va a ayudar a encauzar nuestra investigación por el camino del bien y alejarlo del mal. Por eso, en este caso, es muy importante nosotros vamos a decir que tener un pensamiento ético en el campo de la investigación. ¿Por qué de nuevo debemos incluir la ética en la investigación? Porque hoy en día, desde una concepción comunitarista, en este caso, y hablando de una concepción filosófica aristotélica, pues aparece que la ciencia no es exclusiva de élites o de minorías, sino que la ciencia tiene que ser llevada a las mayorías. La ciencia debe hacer partícipe a todos los ciudadanos. Por eso se habla de una ciencia ciudadana, en este caso, que es uno de los elementos más relevantes que existen hoy en el campo de la ética de la investigación. Y esa ciencia ciudadana, bueno, pues incluye a todos dentro del hacer de la ciencia. Los hace responsables a todos por una investigación e innovación responsable, que es la concepción de esa ciencia ciudadana y que, bueno, está muy, pero muy en desarrollo actualmente. En el caso de la ética en la investigación, bueno, pues un poco que para concluir la idea, la ética en la investigación nos va a guiar por el recto camino. Ese recto camino que nos va a permitir hacer bien nuestra investigación y va a permitir el desarrollo del objeto en la búsqueda del bien final y de la felicidad del hombre. Y básicamente, bueno, ese pensamiento no es mío, es un pensamiento aristotélico y creo que hoy en día está más en vigencia que nunca. En el caso de qué no es ética en la investigación, y me parece muy prudente también en el contexto que estamos atravesando, sobre todo me alegra mucho que en este caso el doctor Isaac habló de muchos de los contratiempos que aparecen a la hora de hacer investigación en redes relacionadas a cuestiones que no son absolutamente vamos a decir, propias de la investigación y muchas veces se amparan en cuestiones éticas, podemos decir, y acá, bueno, pues también hemos vivido en el área, sobre todo de las ciencias de la salud, y es que a veces se reduce la ética a un conjunto de normas y leyes que hay que obedecer ciegamente. ¿Qué significa? Bueno, pues hacemos determinados lineamientos, establecemos determinadas pautas en determinadas áreas y, bueno, hay que cumplirlas independientemente de lo que diga la ciencia, y esto es muy importante. El otro elemento que no es ética en la investigación es usarla como una herramienta para coartar la libertad de investigación. En este caso, bueno, pues la libertad de investigación es uno de los principios básicos de la investigación, sobre todo en el campo de las universidades, y no debemos usar la ética para minimizar la investigación en determinadas áreas o en determinados campos.
Y por último, bueno, pues, ¿qué no es ética en la investigación? No es ética en la investigación el intrusismo científico. ¿Qué significa intrusismo científico? Bueno, pues incursionar en campos donde la ética, en este caso, no debería incluirse porque no son parte de su campo de acción, y lo otro es malinterpretar los campos donde sí debe incluirse y, vamos a decir, que coartar determinados tipos de investigaciones para sugerir otras que no son las que los científicos quieren hacer. Y de alguna manera, bueno, pues esto podemos tildarlo como intrusismo científico. Ahora, en el caso de la ética, creo que un elemento importante a la hora de concebir la ética, qué es lo bueno y qué es lo malo, bueno, pues debemos pensar en el hombre. Básicamente, el hombre, quién es, a dónde va, cuál es el sentido de la vida humana, qué tipo de relación tenemos entre los humanos y con las cosas que nos rodean, y todo esto, bueno, pues son términos filosóficos que se emplean, y de alguna manera, bueno, pues estas concepciones del hombre nos llevan a dos posiciones fundamentales de qué cosa es el hombre, una posición antropocéntrica donde, dicho muy rápido, el hombre es el centro de todo y lo demás no importa, no es relevante. Debemos hacer exclusivamente lo que sea bueno para el hombre sin tener en cuenta qué consecuencias se derivan de ello, y por supuesto una posición totalmente opuesta donde el hombre es uno más del todo y tiene tanto derecho y es tan similar a todo lo que le rodea, incluyendo sobre todo los elementos vivos y los organismos vivos. Entonces, bueno, de acuerdo a estas dos posiciones, pues aparecen un conjunto de corrientes éticas que de alguna manera aquí yo se las menciono, y estas corrientes éticas de alguna manera nos brindan herramientas para nosotros decidir lo que puede ser bueno o malo dentro de un acto o dentro de una actividad específica desarrollada por el hombre. O sea, el análisis de la conducta humana en determinados campos, y en este caso en el campo de la investigación, bueno, pues es el objeto de la ética de la investigación principalmente. Y bueno, dentro de esas corrientes, bueno, pues aparecen varias como el principialismo, donde hay principios específicos, es una corriente utilitarista donde la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía son las que rigen básicamente el análisis ético. Aparece el liberalismo, donde la capacidad de decidir y de actuar del individuo es lo más importante, la libertad en este caso. El utilitarismo, donde las consecuencias y el bien para la máxima cantidad de entidades, y la relación beneficio-perjuicio es lo que puede determinar la utilidad de la acción. Una corriente que está muy en desarrollo actualmente, que es el personalismo, donde la vida humana es el centro absolutamente de todo, y a partir de ahí, bueno, pues se realiza toda la valoración ética con respecto a los actos. El comunitarismo, donde las prácticas sociales comunes y, en este caso, alcanzar la felicidad a través del desarrollo de un hombre virtuoso, es otra de las corrientes éticas, y que, bueno, es una de las posiciones, vamos a decirlo, más actuales. En este caso, bueno, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino son los máximos exponentes de esta corriente. Y el deontologismo, en este caso, la proclamación del imperativo categórico de Immanuel Kant, un filósofo alemán, que de alguna manera plasmó que el deber era lo más importante a la hora de realizar una acción, y por supuesto en correspondencia de eso el hombre debe actuar. A partir de todas estas corrientes, bueno, pues básicamente nosotros podemos hacer un análisis sobre la reflexión de los actos del científico. Entonces, cuando el científico está realizando su investigación, básicamente el análisis o la valoración moral de sus actos es fundamental para poder decidir si el acto es ético o no, si la investigación es ética o no. Y bueno, pues una de las propuestas es hacer la valoración de la investigación desde las fuentes de moralidad. En este caso, bueno, pues estos son los tres componentes de las fuentes de moralidad: el objeto, que se investiga, básicamente qué parte de la realidad objetiva se investiga, y en el caso de la educación, bueno, pues por supuesto el hombre es el centro de esta investigación, el fin, para qué se investiga, qué intenciones o qué propósito se persigue con nuestra investigación, y por último, bueno, pues las circunstancias. Dentro de las circunstancias están relacionadas al cómo se investiga, y si lo llevamos a lo que es la metodología de la investigación, pues podemos decir los métodos
que estamos usando para realizar una investigación. Entonces, cuando hablamos de investigación en pedagogía y en educación, bueno, pues obvio que el ser humano es el centro de ese proceso de investigación. Y cuando hablamos de seres humanos, bueno, pues algunos hacen analogía con personas y ya esto, bueno, pues tiene que ver con concepciones filosóficas donde yo no voy a entrar en disquisición en este caso, porque ahí habría toda la tarde para discutir con respecto a esto de si los seres humanos son todos personas o si todas las personas son seres humanos, y es muy interesante las concepciones filosóficas que hay alrededor de esto. Yo voy a dar por sentado, en este caso, que sí, que todos los seres humanos somos personas, y como personas, bueno, pues somos únicos e irrepetibles, que en este caso tenemos el don de la libertad hasta que se demuestre lo contrario. Hoy en día, la neuroética, bueno, pues está empeñada en revertir esto, sobre todo los neurocientíficos están empeñados en que no hay tal libertad, no existe tal libertad del hombre, sino que hasta este momento todos estamos condicionados. En este caso no existe el libre albedrío, sino estamos predeterminados por nuestras características y nuestro genoma, etc. Y esto sería, bueno, pues extremadamente complejo si se logra demostrar, pero hasta este momento, bueno, pues la ciencia no lo ha podido demostrar y seguimos diciendo que somos libres y tenemos la capacidad de decidir y de elegir. Por eso, en este caso, la persona tiene determinadas potestades cuando participa en una investigación. Además de eso, bueno, pues la persona tiene una cualidad intrínseca por el hecho de ser humano, que es la dignidad, y que de alguna manera nos hace únicos dentro de todas las especies y dentro de todo el contexto del planeta. Además de eso, bueno, pues cuando hacemos investigaciones con seres humanos, uno de los derechos importantes es decidir con libertad, y para decidir con libertad, pues tenemos que decirle, en este caso a las personas, sobre qué vamos a investigar, cómo vamos a investigar, qué beneficios, qué perjuicios puede provocar esa investigación sobre el individuo, qué aportes puede tener esa investigación para que, en este caso, la persona pueda decidir de manera libre si participa o no en el proceso de investigación. Ahora, hay un problema, y es que cuando hacemos investigaciones con personas, pues aparecen determinados grupos que se les llama grupos vulnerables dentro del contexto de la bioética, y se les llama vulnerables porque no son totalmente libres, o sea, están afectados para decidir con libertad si realmente pueden participar o no en esa investigación. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, pues aquí puse un grupo de ejemplos, pero podrían ser muchos más. Por ejemplo, los menores de edad, las mujeres embarazadas, los privados de libertad, personas con cierta discapacidad mental. Y cuando hablo, en este caso, discapacidad mental, bueno, pues puede ser de cualquier nivel. Personas que padezcan algún tipo de enfermedad, o sea, las personas que padecen algún tipo de enfermedad específica, sobre todo, por ejemplo, enfermedades terminales, pueden ser personas vulnerables. Personas que tengan determinado nivel educativo o una formación académica muy limitada. Personas limitadas desde el punto de vista con servicios de salud o determinadas condiciones socioeconómicas, determinados grupos de mujeres, las cuales podrían considerarse personas vulnerables, como por ejemplo, podríamos hablar de las trabajadoras sexuales. Listo. Ahí tenemos un conjunto de grupos vulnerables que a la hora de hacer investigación, bueno, pues debemos tener en consideración esta situación. Ahora, ¿qué nos pasa a la hora de hacer investigación en educación? Bueno, pues que muchas veces nos faltan herramientas para poder hacer análisis o valoraciones adecuadas sobre el carácter ético de nuestra investigación. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues muy simple. Fundamentalmente, el pensamiento ético viene de un pensamiento en el área biomédica a partir de la Declaración de Helsinki, en este caso, donde se nombran las pautas para la investigación en salud desde el año 1975, que se vienen actualizando. Aparece en el año 1981 los principios de investigación con seres humanos de la Asociación Americana de Psicología en el año 81, pero no existen los principios de investigación con seres humanos en educación. O sea, parece que es un área donde, bueno, educación, ¿será ciencia la educación? No, no hace falta eso porque eso no es ciencia. Y ahí tiene que ver muchas veces el planteamiento, en este caso de algunos de los planteamientos que Pedro hacía, relacionados con tratar de
hacer más científico nuestra investigación en el campo para legitimar, que era lo otro que hablaba Isaac, legitimar nuestra área del conocimiento. Doctor Bueno, Carlos, disculpe ¿sí? que le interrumpa, le quedan 5 minutos. Ya. Muchas gracias. Bueno, yo sí, me voy a ajustar al tiempo. Vamos entonces a pasarnos esta. Creo que algunas de las circunstancias donde vamos a hablar sobre los métodos de investigación están relacionados con los procedimientos que se hacen en investigación, y cuando hablamos de aspectos éticos en el campo de la investigación en educación, bueno, pues podemos hablar de procedimientos lesivos contra la integridad biopsicosocial del individuo. En este caso, bueno, pues aquí les traigo un ejemplo. Hoy en día existen ciertas investigaciones que hablan de que el surgimiento del Unabomber, bueno, pues un famoso asesino en serie que hubo en Estados Unidos durante mucho tiempo, fue el producto de investigaciones experimentales que se hicieron en psicología experimental en universidades, en una universidad de Estados Unidos, y específicamente, bueno, pues que esto desarrolló la personalidad de este individuo y que, bueno, pues fue capaz de cometer toda esta serie de asesinatos. Y por eso los métodos que utilizamos, sobre todo cuando trabajamos con el cerebro, la mente del ser humano, son, es extremadamente importante su cuidado. Otros aspectos importantes, bueno, pues el manejo de los datos. Cuando hablamos de seguridad, confidencialidad y anonimato, son los 3 aspectos fundamentales cuando trabajamos con datos de seres humanos y que debemos garantizar en una investigación. Por último, la divulgación de los resultados de nuestra investigación. Básicamente, la veracidad, la originalidad y la accesibilidad a esa información son aspectos a tener en cuenta. Entonces, esto nos lleva a una situación, y es que tenemos que desarrollar un científico virtuoso. O sea, tenemos que, de alguna manera, generar en nuestro científico la responsabilidad, la precaución, la veracidad, el rigor científico y la transparencia en la actividad investigativa. Y todo esto, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente a través de nuestro hacer diario, a través de la docencia y la actividad laboral. ¿Por qué razón? Porque la virtud se adquiere a través de la costumbre. Y la costumbre no es más que la interiorización, en este caso, de lo bueno y lo correcto. Y para ello, constantemente tenemos que reflexionar sobre los actos científicos, el fin del conocimiento y la aplicación de la ciencia en nuestro contexto. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es operacionalizar la ética. ¿Y cómo operacionalizar la ética? Bueno, pues hacer que en nuestras universidades y en nuestros centros laborales, nuestros centros de investigación, la ética sea una cultura. ¿Cómo hacer de la cultura una ética? Bueno, pues aquí hay una propuesta donde debemos gestionar la ética institucional y que sea un eje transversal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero educando a nuestros investigadores. Todos nuestros científicos tienen que educarse en ética a través de carreras, a través de asignaturas, a través de congresos, seminarios. Esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es uno de los métodos o una de las vías fundamentales. Hay que crear estructuras. Debemos tener instituciones, organismos, programas, proyectos, como por ejemplo un centro de bioética, un comité de bioética, una cátedra de bioética, que de alguna manera estimulen el pensamiento ético en la institución. Y por último, bueno, pues crear herramientas para el trabajo en ética. Básicamente, códigos deontológicos de la profesión, que existan procedimientos en el ámbito de la ética de la investigación, que haya proyectos, y muy importante, que también acá el doctor Isaac lo mencionaba, bueno, pues que existan redes en ética o en bioética en el área de la educación. Quiero finalizar la presentación respetando en este caso, bueno, el tiempo que la moderadora un poco que me ha exigido. Vamos a terminar con esta frase del Papa Francisco, y que creo que está muy, pero muy en vigencia con lo que está ocurriendo hoy en día, y es que la ciencia necesita de la virtud para defender la vida humana. Y bueno, pues en este caso, que la ética, la tecnología y la ciencia, todas abracen esa verdad en busca del bien mayor para el ser humano y para la naturaleza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. En honor al tiempo, no se dará paso a rondas de preguntas. Esperando que el mismo haya sido de vuestro agrado, damos paso a la intervención del señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca,
en la clausura del ciclo de webinares desarrollados por la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades. Señor rector, tenga la bondad, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Qué gusto poder saludar, señor decano, a los distinguidos panelistas que han intervenido durante este proceso de debate, de capacitación tan interesante que se ha desarrollado dentro de la unidad académica. Estos son los debates que enriquecen, los que promueven, los que generan, los que permiten que exista la discusión y de la discusión se busquen permanentes verdades y de esas verdades nuevos encuentros de carácter académico. Mi felicitación para los organizadores y por supuesto también para todos y cada uno de los participantes. Hoy es ya sabido, no es simplemente ya un decir, un estribillo, de que sin investigación de carácter científica no existe universidad. Y no existe universidad sin investigación científica porque no existe la generación de un nuevo conocimiento. Y esa es la búsqueda permanente a la que se encuentra invitada una Casa Superior de Estudios. La Casa Superior de Estudios está invitada efectivamente a trascender a través del planteamiento de alternativas de solución en los distintos problemas que tiene la colectividad humana. Y creo que dentro de ellas, la más importante es la educación. La educación debe dejar de ser simplemente un discurso bonito y aterrizar efectivamente en las acciones. La educación tiene que ser la liberadora de los pueblos, la que permita que los pueblos se desarrollen en el marco del progreso y el bienestar. La educación tiene que ser efectivamente la igualadora de los pueblos, la que permita que a través del conocimiento generado con la libertad para con todos y cada uno de los integrantes de un Estado, ellos tengan la posibilidad de desarrollarse. Siendo esto así, lo que debemos nosotros como universidad fundamentalmente es hacer que se respete la autonomía universitaria. Sin autonomía universitaria no hay libertad de investigación. Sin autonomía universitaria no hay libertad de cátedra. Sin libertad de cátedra y sin libertad de investigación, consecuentemente, no hay la generación de nuevo conocimiento. Lo que puede haber es instituciones de formación adoctrinantes, pero no formación de carácter universal, permanente, cambiante, tolerante, que sea denominada universidad. He escuchado con atención algunos de los temas tratados en este apasionante encuentro académico. Y de hecho, yo quisiera resumir el concepto que todos y cada uno de ustedes han vertido en que la inversión en la educación es lo que hace posible el desarrollo de los estados. No hay estado en el mundo que no se haya desarrollado y haya crecido, sino a través de la inversión en la educación. La educación jamás puede ser mirado como un gasto o como una parte general en un presupuesto. La educación tiene que ser vista como la posibilidad efectiva del desarrollo del ser humano. Y claro que hay que romper esquemas. Y voy a coincidir con Carlos en uno de sus temas tratados en su conferencia, rompiendo esencialmente centralismos y burocracia que permitan el desarrollo de las instituciones de investigación. No puede ser posible que el Departamento de Bioética, que controla la investigación en las universidades, se encuentre exclusivamente en la capital de la República y en el Ministerio de Salud Pública. Eso entorpece la investigación, mata la investigación y además los problemas de salud y de bioética no están centralizados. Cada región es distinta. Cada región, si quiere el Ministerio de Salud intervenir, debe tener un departamento en las regiones
del Ecuador, porque los problemas de salud son diversos en todos y cada uno de los sectores del país. Pero fundamentalmente eso aniquila la libertad de investigación. La universidad viene permanentemente ganando confianza en la colectividad. Es hora de que también los entes centrales confíen en la universidad y le permitan desarrollar una investigación, claro, fundamentada en la ética, respetando los valores del ser humano, pero denle a la universidad la posibilidad de que a través de la investigación científica le devuelva a la colectividad en confianza, en generación de nuevo conocimiento, lo que la colectividad está invirtiendo en ella. Muchísimas gracias por escucharme y éxitos en los futuros encuentros de carácter académico, porque esto debe institucionalizarse por el bien permanente de la generación del conocimiento, de la educación y del porvenir de carácter académico. Que salgan muchos artículos científicos de estos debates. Muchas gracias. La Universidad Católica de Cuenca y de manera especial de la Unidad Académica de Educación, Artes y Humanidades agradece la participación de las autoridades, ponentes, estudiantes y a todos quienes participaron e hicieron posible este ciclo de webinars. La unidad académica aspira a ver cubiertas las expectativas de los asistentes a este ciclo de seminarios en línea y contribuir con la calidad de educación y seguir por los grandes derroteros que lidera en la actualidad la Universidad Católica de Cuenca. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes.